rápidamente lo que estamos haciendo para que quede accidentado y seguimos, ponemos la laburo. Bueno, en el problema, en la clase de vectores del lunes, habíamos dejado dos problemas para hacer inventados por mí. Tenían que ver con pasar vectores en tres componentes a las otras formas. Tres componentes, notación del versor unitario, módulo y dos ángulos, o sea, coordenadas esféricas, y después la notación de los cosenos directores. Eso dejamos para hacer, y ahora nos vamos a hacer problemas de Resnick para ponernos un poquito más canchero y trabajar más con la formalidad que le da Resnick a los vectores. Ese listadito que está allá tiene que ver con... no sé si se ve bien ese pedacito. No, profe, no se alcanza a leer. Bueno, no hay problema. Ahora voy a leer el problema número 2, le pongo las características y después saco la pantalla para que quede más grande aquella otra. Ese listado de problemas tiene varios, después vamos a ir volviendo cada uno. El primero, que me interesa que lo hagamos de todo tipo, es con el problema 2, que habla de que tengo dos vectores, A y B. Resnick a los vectores le pone letra minúscula y negrita, para no andar renegando A y B. ¿Sí? Para no andar renegando por negrita, nosotros tranquilamente le ponemos en la flechita arriba y decimos, esto es un vector, para no andar remarcando, etcétera, etcétera. Cuando escribimos esto, ¿sí? En Resnick, si no está en negrita, significa módulo de A. ¿Está bien? Es para ponerlo en claro con la nomenclatura. ¿Y qué más? Bueno, nada más. Generalmente nosotros los vectores también les solemos llamar mayúsculas, no hay mayor historia, es cuestión de nomenclatura, pero Resnick dice que tiene un vector A y un vector B y quiere que ¿cuáles son las propiedades A y B tales que las propiedades para dos vectores A y B tales que el vector A más el vector B, y acá viene la historia, fíjense qué dice, en la suma de los vectores dice que tiene que dar lo mismo que los módulos de los vectores. ¿Estará bien eso? ¿Qué significa? ¿Cuándo se puede dar eso? Cuando son paralelos. Párate que me equivoqué, copié otro primero. Dice, tal es que A más B igual a C, a un vector C, y módulo de A más módulo de B igual a módulo de C. ¿Sí? La otra dice, lo copio, después minimizo la pantalla y lo charlamos. A más B vector dice que tiene que ser B vector menos A vector. Y la C, no veo si es módulo. No. Módulo de A cuadrado más módulo de B cuadrado igual a C módulo de C al cuadrado. Dado que, esta es la segunda, A vector más B vector igual a C vector. ¿Sí? O sea, apareció en la primera, pero dice, ¿qué propiedades se tienen que cumplir? Propiedades se tienen que cumplir para que eso pase. Voy a dejar de compartir la pantalla. Así aparece. Tengo que admitir a alguien más. Después la comparto de vuelta. Dejar de compartir. A ver cómo está mi pantalla para que se vea. Bueno, perfecto. Ahí acomodo un poco. ¿Ahí está bien? Sí. ¿Sí? Ahí creo que se ve todo. Creo que se ve todo. Sí, perfecto. Vamos a pensar lo siguiente. Dos vectores A y B. ¿Cómo pueden ser? Son vectores en el plano, ¿no? Son vectores en el plano. No necesariamente el plano, pero lo podemos imaginar así. ¿Cómo tienen que ser el vector A y el vector B para que sumados me den un vector C, pero el módulo de A más el módulo de B
de lo mismo que el módulo de C. ¿Siempre va a pasar eso? ¿Cualquier vector pasa eso? No. No. ¿Por qué no? ¿Cómo tiene que ser A y cómo tiene que ser B para que esto pase? Y pensemos, Tienen, un vector A, Tienen que ser colineales. un vector B. Si yo sumo, y por eso es interesante el método gráfico, A más B, este que está acá, lo hice por el método del polígono, ¿se acuerdan? Esto que está acá, ¿no sería C? ¿Sí? Pregunto, C, acá está bien sacado A más B, pero cuando quiera hacer esto, que el módulo de A más el módulo de B dé igual al módulo de C, ¿podrá pasar algo así? Ese número, el módulo de ese vector, ¿es igual a la suma de ese módulo más ese módulo? No, no es igual. no. ¿Cuánto va a ser igual? ¿Qué condiciones tienen que cumplir los vectores de B para que sean iguales? Los Cuando triángulos. estén los dos en el mismo eje. Misma Ser dirección y colineal. sentido. Misma dirección y sentido. Misma dirección y sentido. Entonces ahí sí, cualquiera sea la dirección, ¿no es cierto? Puede ser inclinada a la derecha, no hay problema, cruzada, pero si los dos tienen la misma dirección y sentido, el vector C, lo voy a dibujar abajo, sería ese, y el módulo de C, ¿cómo es con respecto al módulo de A y al módulo de B? Es la suma. Pero es el único caso donde esto puede darse. ¿Está bien? ¿Sí? Si ustedes ven el teórico de Resby, había un teoremita que enunciaba que decía que módulo de A más B, módulo de A más B, siempre es menor o igual que módulo de A más módulo de B. ¿Se entiende lo que está queriendo decir? Cualquiera sea el ángulo de los vectores, el módulo de la suma, fíjense que primero sumo los dos vectores y después le saco el módulo, tiene que ser menor a la suma de los módulos individuales. ¿Se entiende por qué es eso? ¿Sí? O sea, está diciendo, nunca el vector resultante va a ser más grande que la suma de los otros dos. ¿Estamos, gente? 2 dimensiones, 3 dimensiones, lo que sea. ¿Se entendió dónde apuntaba este enunciado? Ah, las propiedades de A y B que son paralelos, si quieren, con la misma dirección y mismo sentido. Yo los dibujé uno atrás del otro para hacer la suma, pero podrían ser dos vectores A y B y son paralelos y apuntan en la misma dirección. ¿Estamos? ¿Se entendió lo que está haciendo esa pregunta? El primero alguien dijo, yo intenté, pero me clavé nomás en el primero porque no sabía qué eran las propiedades. Está hablando de cómo son esos vectores, qué características tienen. Ese fue el primero. ¿Qué pasará con el segundo? Ahora quiero que lo pensemos. ¿Qué pasará con el segundo? ¿Podrías poner un poquito la cámara que no se ve bien arriba a la derecha lo que dice? Perdón, no te escuché. Que arriba a la derecha dice algo y no se ve bien. Puede ser un poquito bien. Arriba a la derecha, Sí, eso. ahí Ahí está, gracias. dice que módulo de A más módulo de, perdón, el vector A más B, el resultado de A más B, le saca módulo y dice que tiene que ser menor o igual que módulo de A más módulo de B. ¿Está bien? Es lo que acabamos de ver con esto. La única forma que sean iguales es cuando tienen la doble dirección. Cualquier otra cosa que hagan va a dar más chico. El módulo de la suma va a ser más chico que la suma de los módulos individuales. Eso es lo mismo acá. ¿Pueden decir qué pasa con ese? ¿Cuándo puede darse algo así? Cuando A tiene diferentes sentidos. Cuando B vale 0, O cuando A tiene diferentes sentidos, sería. Cuando B vale 0, sí. y pensemos, yo tengo el vector A, le sumo un vector 0. O sea que un vector que tiene, digamos, el vector 0 no lo podemos graficar, pero básicamente un vector que puede estar en cualquier dirección porque tiene módulo 0. ¿Sí? Sí. ¿Es igual a esto? Nunca van a ser igual. Este señor, si esto vale 0, por lo tanto esto vale 0,
ese vector A está diciendo que es igual al menos A. Es cierto que ese vector igual a ese, y no estoy hablando de esto, ¿eh? ¿Ven la diferencia entre hablar de los módulos de A más B que el vector resultante entre A y B? ¿Cuándo va a pasar eso? Tiene. Igual, profe, en el libro aparece que A más B es igual a A menos B. No le cambia el orden ahí. No le cambio el orden. Ah, entonces sí, lo copié mal, pero no importa. A menos B. Y ahí sí, porque al no cambiar, o sea, cuando usted lo había puesto al revés, yo lo había puesto al revés, B menos A, en realidad lo que tenía que pasar es que el A fuera 0 para que B quede igual a B. Ahora, en esta lógica, si así lo escribo, a este, para que el vector resultado de una suma sea igual a este, donde este está cambiado de sentido, la única forma es que el B sea 0 y tienen razón. ¿Se entendió? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Un vector, lo que está tratando de marcar acá, que no es lo mismo hablar de la suma de vectores que los módulos. ¿Sí? Obviamente, esto no va a ser nunca cierto, los módulos nunca van a ser ciertos, porque ahora estoy sacando una resultante y sacando un módulo, y estoy haciendo una suma distinta. El vector B no es lo mismo que el menos B no es lo mismo que B, y entonces este módulo tampoco va a dar igual. No te lo pregunta, te pregunta cómo hago para que esa suma de vectores, no de módulos, dé lo mismo. Ah, el B tiene que ser 0. ¿Sí? Y la última, Ahí no tiene que ver con Pitágoras. ¿y te suena conocido esto? ¿Qué es esto? A y B Teorema. son perpendiculares. Claro, dice que el módulo de A cuadrado más el módulo de B cuadrado tiene que ser igual al módulo de C al cuadrado. Como son números, o sea, no son vectores, me está hablando de que esto viene de alguna suma de Pitágoras. Entonces, para que esto se cumpla y esto también se cumpla, ¿cómo tienen que ser A y B? Perpendiculares. Sí, porque el teorema de Pitágoras solamente anda cuando los catetos son perpendiculares. Si no, tengo que usar el teorema del coseno, que se llama Pitágoras generalizado, o el teorema del seno. Cuando haga falta, se los cuento. Me meto un ratito en matemáticas y los cuento. Lo que está diciendo esto es que si yo tengo el vector A y le sumo el vector B, esto va a dar como resultado el vector C. ¿Sí? La única forma de que el módulo de A cuadrado más el módulo de A cuadrado sea cuadrado y este sea C es cuando los vectores están así. Si yo los pongo, por ejemplo, así, y se fijan que para hacer método gráfico estoy usando bastante seguido el método de, ¿cómo se llama ese método donde ponía los dos vectores uno atrás del otro? Poligonal. El método de la poligonal, ¿sí? Fíjense, es cierto que este módulo al cuadrado es este al cuadrado más este al cuadrado, para este sí, para este no. Porque ya no es más un triángulo rectángulo, el teorema del Pitágoras realizado, el teorema del coseno, dice que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado módulo, olvidando, menos 2 veces módulo de A por módulo de B por el coseno de ese ángulo. ¿Sí? Ahí esto es cuadrado y cuadrado. Este módulo al cuadrado igual a este al cuadrado más este al cuadrado menos 2 veces ese módulo por ese módulo no al cuadrado de la 1 por el coseno de alfa. Si ese alfa vale 90, ¿cuánto vale el coseno de 90? Vale 0. Entonces, cualquier cosa por 0 se te va y te queda el teorema de Pitágoras. Por eso, este se llama teorema del coseno, se llama teorema de Pitágoras generalizado. Pero en general, tengan cuidado porque esto, y por lo tanto relacionar módulos así tan fácil, viene solamente si los vectores tienen 90 grados entre sí. ¿Se entendió el problema 1? ¿Sí? No pedía nada raro, pedía que con la cabeza y usando la ayuda de algo que ya deberíamos manejar, o sea, sumar gráficamente, pongo los dos vectores uno atrás del otro, listo, pueda deducir cosas. ¿Sí? No es difícil, pero lo puse para que reconozcamos que si no tengo claro cómo hago una suma de vectores,
no tengo idea que me está diciendo estas cosas. ¿Se entendió el primer problema? Sí. Sí. Bárbaro. Vamos a volver a presentar. A ver si me pone toda mi pantalla. Ahora me ven a mí y ahora deberían ver el Resnick. ¿Me están viendo? ¿Están viendo el Resnick? ¿Sí? Sí, se ve. Bien. Y no me ven a mí porque presenté toda mi pantalla, con lo cual debería ser... Epa. Qué sensible que es este mouse. El pad de la pantalla en realidad. Lo toca y me voy al pasto. Igual podemos verlo, si fijamos su imagen, lo podemos ver en grande. Ah, si fijo yo mi imagen o ustedes. A nosotros tocamos hacia su cámara y ponemos fijar en pantalla. Claro, como que eligen si miran la pantalla que estoy compartiendo, o sea, el Resnick, o la pantalla grande, la pantalla mía donde está mi caripela. Que no sé qué les conviene, pero no importa. Bien, perfecto. Pregunta. Problema 2, murió, no hay mayor historia. El 6 dice, un automóvil recorre hacia el este una distancia de 50 kilómetros, hacia el norte 32 kilómetros y luego en dirección 28 grados noreste durante 27 kilómetros. Dibuje el diagrama vectorial y determine el desplazamiento total del automóvil desde el punto de arranque. ¿Quieren agarrar un papel y hacerlo? Nos vamos a tomar 3 minutos. Profe, yo ya lo hice. Ajá. Quería preguntarle, el 28 grados desde el noreste, ¿lo tengo que medir desde el eje norte, sería Y positivo, o desde el eje este, X positivo? Vamos a pensar un chiquitito. Lo que pasa es que esperamos un segundo que los otros chicos intenten y lleguen a la misma duda para que nos sirva a todos, porque si no yo tengo que hacer el diagramita y no tiene sentido. Aguántame 3 minutos. ¿Sí? Bueno. A ver, ¿qué ha hecho todo el mundo con ese problema? Que dice que hay un auto que se recorre a una distancia de 54 kilómetros al norte, 32, hacia el este, 54 kilómetros, al norte 32 kilómetros y 28 grados al noreste. Medido de dónde los 28. Ese es el problema que está teniendo la señora. Lo vamos a charlar. ¿Qué dirá eso? Ahí dejé de compartir, porque ahora me vuelven a ver a mí, si no me equivoco. Sí, profe. ¿Qué? Sí. ¿A dónde? Ahí abajo dice que tiene un numerito, abajo. Guarda, no va a tirar el... Tenés el micrófono abierto, Lorenzo. Va, por si querés, saber. ¿Qué opinan, chicos? ¿Pudieron hacer el grafiquito que pide primero? ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Y cómo sería ese grafiquito?
Yo dibujé los ejes con norte, sur, este, oeste. ¿Y ahora qué más? Y hice dos vectores, uno en el eje Y, que es el que recorre. Bueno, está la lógica para sumar vectores, se puede hacer de muchas maneras. Lo que la señora está proponiendo es, este sería el desplazamiento 1, vector. ¿Por qué? Porque dice que primero recorre no sé cuántos kilómetros, creo que eran 54 kilómetros, hacia el este. Después, Hacia el norte, dice. ¿el primero hacia el norte? Claro, en el eje Y yo lo hice en el norte, digamos. Ah, bueno. No, primero en el este. Uy, entonces lo leí mal. Léanlo bien, porque me parece que dice primero hacia Y el primero en este. el este. Ah, sí, en el 54 este. hacia el este. Primero hacia el este con una longitud de 54 kilómetros y este desplazamiento 1. Después, ¿qué hace? Y después al noroeste. No, después al norte. Sí. Después al norte. 32 al norte. 32 kilómetros al norte, o sea que un vector más chiquito que este, no lo estoy haciendo a escala. ¿Sí? Y después, ¿qué más? Y ahí de 28 grados desde el noreste. 28 grados al noreste. ¿Está bien? Bueno, acá aparece la historia. Si yo estoy trabajando con el eje XY, el 0 estaba en el eje positivo de las X. Y siempre decíamos ángulos positivos hacia arriba. ¿Está bien? En general, cuando trabajamos con geometría terrestre, por una tradición que se viene manejando así, el 0, ¿se acuerda de dónde se medía el ángulo azimutal, que era del norte, y si iba hacia el este era positivo, y si iba hacia el oeste es negativo? ¿Está? En general, si no, nadie les aclara, el ángulo 0 está mirando al norte. Entonces, ¿qué implicará un vector de no sé cuántos kilómetros? Ahí lo dice, pero a 28 grados al noreste. Si no te dice más nada, ¿qué te imaginas vos? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Sí. otra vez, si yo te digo 28 grados positivos y estoy hablando del eje X y eje Y, vos lo hacés del eje X para arriba. Pero acá, como está hablando de norte, sur, este, oeste, dice 28 grados al noreste, es del norte hacia el lado del este, 28 grados. ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo? Y a eso después pide que hagas un gráfico. Alguien puede dibujar eso y otro podría pensarse en dibujar esto otro. Perdón, este era de 1, este era de 2 y este es de 3, ¿cierto? Bien, alguien puede dibujar esto, lo voy a dibujar con rojo. El vector de 1, no hay mayor problema. El vector de 2, no hay mayor problema. Y el vector de 3, así, con los 28 grados en ese lugar. ¿Está bien? ¿Todo el mundo de acuerdo? Ah, entonces, pasé de tener los tres vectores en el origen junto para pensar en la lógica de la suma de vectores, pero por el método del polígono. ¿Sí? Bueno, acá me salió muy abajo. Obviamente hay mucho más de 28 grados. Habría que hacer un poquito más de escala. ¿Cuánto era el primer desplazamiento? 54. Sí. El segundo eran 32, o sea que tiene que ser bastante más corto. 154, la mitad será 28, con lo cual 32 es un poquito más. Esta longitud son 54, esa longitud son 32, y el que sigue, ¿cuánto era? 27. 27, o sea que es justo la mitad de este. Con un ángulo chiquitito, y este sería el de 3. Porque acá hay 28 grados. ¿Se entendió que ahí seguí la lógica del método del polígono? Y me abrió la cabeza para dibujar un vector que sale desde acá y llega hasta acá. ¿Quién es ese vector? El resultante. El resultante. ¿Está bien?
Si eso lo hubiera hecho con transportador y en escala, puedo venir y medirlo. Pero generalmente no te lo van a pedir que lo mires, te decís, che, escúchame, más o menos. Si esto está más o menos a escala, más o menos a escala, más o menos a escala, y ese ángulo está más o menos bien, ese vector, ¿qué ángulo tendrá con el norte? ¿Qué opinas? Así, lo hice a mano alzada, ¿eh? 45 grados. Yo también lo hice a mano alzada. 45 sería más acá. Para mí es más de 45. 30 y algo, 35. 30. Sería, fíjate, si este era 28 y el 45 está acá, estos son 50 y algo grados. Con el norte, ¿no? Lo estoy sacando a ojo y digo que son más o menos, no sé, 55 grados. Y lo saqué a ojo. Y la longitud de esto, fíjense, lo tomo con la mano. Este vector de acá tenía 54, ese vector de acá tiene 54, más la mitad de 54, la mitad de 54 tiene un poquito más de la mitad. Esa longitud del R, el módulo de R, serían 54 más 27, 70, 80 y algo, 85, ponele. ¿Sí? Y lo hice con la mano, con una escala muy fea, y mira, y el transportador de mi vista, que encima veo como menos que perro y yeso. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿estará muy mal o estará muy bien estos números que a mí me dieron el desplazamiento? Lo que pide ese problema justamente era, hacer grafiquito, buscate alguna forma para ver cuándo es el vector y después pide calcularlo analíticamente. Si lo leo el enunciado de vuelta, esperen que lo busque, no lo voy a compartir porque no tiene sentido, dice, un automóvil recorre, bla, 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 dibuje el diagrama vectorial y determine el desplazamiento total del vehículo desde el punto de arranque. O sea que te dice que saque el desplazamiento, pero que sacar analíticamente. ¿Cómo se hace eso? Esto que ya hicimos por el método del polígono y lo sacamos con una medida, la pulgada turquística, que está acá, y medio 85 de largo y un ángulo de 55 respecto al norte. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo saco? Sacando las componentes de X, Y. Claro, y ahí viene lo mismo, pensar con estos tres que había dibujado la señorita, el vector de 1, el vector de 2, el vector de 3, hacerle las componentes y después sumar los X con las X y las Y con las Y, va a dar lo mismo que hacérselo a este, porque este, ¿sí? Y acá viene otra historia, ¿cómo hacemos para hacer ese método rápido? Para que intuitivamente me muestre cosas. Y mirando, ya sea el de 1 negro o el de 1 rojo, yo sé que el de 1 vector es un vector que es 54 versor Y, y ahora fíjense que le puse Y, porque estoy diciendo que este es el eje X. ¿Está bien? ¿Qué más? 0 versor J, y al Z no lo miramos porque no tengo desplazamiento en esta dimensión. O podría poner un 0K. ¿Cómo será el vector de 2? ¿Cómo será el vector de 2? 32J, 0I. Bien, 0I, 32J. ¿Y cómo será el de 3? Ahí se complica porque ya hay que sacar por el ángulo. ¿Y cómo escribirías eso? El seno de 28 y el coseno de 20. Este señor era 27, ¿se acuerdan? Ah. El largo del T3 era 27. Entonces yo podría escribir 27 por el seno de 28 grados versor I más 27 por el coseno de 28 grados versor J. ¿Me creyeron con eso? Avancé rapidísimo con la función trigonométrica. Asumo que ya estamos limados, somos asperísimos para pensar triangulitos y reconocer cosas de acá. ¿Están seguras? Tampoco para tanto, profe. ¿Cómo?
Tampoco para tanto, tan limados no estamos. Ah, digo que están limados la tapa de cilindro, o sea, están áspero, lo tocáis, wing, y arrancan, ¿o no? No limado de quemado. Limado Más o cuando menos, más o menos. el motor, le bajé la tapa. Es saladísimo. Bien. Fíjense, este señor tiene un módulo de 27 y tiene un ángulo de 28. Ojo, puede haber diferentes interpretaciones porque algunos dicen, no, 28 es desde acá. Pero ¿cómo? La regla general dice que si estamos trabajando con la geometría terrestre, los ceros los medimos para el lado del norte, yo le puse 28 a ese. Bien. Lo que estoy diciendo acá es que las componentes de ese vector en el eje de las X, por eso le pongo Y, y en el eje de las Y, por eso le pongo J, este señor es el cateto opuesto de los 28. Y entonces, seno de 28 grados igual a cateto opuesto, o sea, de 3 sub X dividido hipotenusa, que es el módulo de 3. Pasé el módulo multiplicando y me quedó que el de 3 sub X es de 3 por el seno de 28, de 3 por el seno de 28 grados, ¿en qué verso? Y este, otra vez, el coseno define cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, paso el módulo hipotenusa multiplicando y me queda 27 por el coseno de 28 grados, versor J. ¿Todo el mundo de acuerdo? Y ahora la pregunta, ¿y R? ¿Qué onda con el R? Y ahí sumo las X y sumo las Y. Bien, perfecto. Y el tema de organizarlo así me permite rápidamente sacar la cuenta. A este señor, ¿alguien le sacó cuánto valen estas cuentas? 0,30, 0,5, esto es 27. Yo lo acabo de hacer. 11,49. ¿Cuánto da la componente I? ¿12? 12,67. 12, ¿coma? 11,5. Ay, no me perdí. A mí me dio 12,67. Ahora lo calculo A mí otra vez. también. Sí, 12,67. 12,67 verso I, más, y este es 0,866, o sea que 0,9 por 25, 23,8 me dio. Sí. 22, ¿cuánto? 23, como 23,8. 83 lo puse. Vieron que con la cabeza mía está viejita, el Alzheimer me está complicando, pero cuando uno se acostumbra, más o menos, sabe que el seno de 30 es 0,5, entonces tiene que ser más o menos la mitad. Ah, pero un poquito más chico, listo. Y este es 0,866, el coseno de 30 es 0,866, este un poquito más chico, 0,8 de 27. Y tendría que ser las 4 quintas partes de 27, tiene que ser 22 con algo, 23. No les pido que lo hagan, pero cuando uno se pone canchero llega solo ese tipo de cosas. Bien, y entonces ¿cuánto dará esto? Dará 66,67 verso I más 55,8 verso J. Ese bicho. ¿Está bien? Y ahora pregunto, ¿hay 45 grados? No. Si yo quiero revisar si esto que yo saqué a simple vista está más o menos bien, ¿qué debería sacar? El módulo de R. ¿Cuánto da el módulo de R? O sea, raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ri cuadrado. ¿Cuánto da? ¿Alguno está sacando la cuenta? Sí. Sí, yo lo estoy Profe, calculando. profe, una pregunta.
Sí. No sé por qué a mí me da decimales de diferencia en la calculadora. ¿Cuál? Acá en el 267 y el En las dos, 23,8. hice las dos y me dan distinto. 2 hiciste 27 por el seno de 28 grados. Sí, 27 por el seno de 28 me da 11,49. Y el otro me da 24,43. Ay, qué problema. ¿Cuánto da seno de 28 grados en tu calculadora? Pero, seno de 28, Seno de 28. 0,42. 0,42. No pinta mal. Hace seno de 0,5. Perdón, seno de 30. 0,45. Bien, ahí tengo problema. Tu calculadora tiene algo raro. ¿Está en degré seguro o está en ra? En rada. Ah, no sé qué me estás preguntando, pero... Ah, O sea, de los grados, ¿está en grados? ¿cómo? De lo que había explicado la otra vez. El Claro. modo. Sí, está en grados, siempre lo pongo. Entonces no puede ser porque el seno de 30 es 0,5. Yo pongo modo, mode, y pongo el 3, que es grado, donde me dice grado. Arriba yo tengo la G en la No, calculadora. si es la calculadora como la mía, el mode 3. Contándolo dos veces, sí. Claro, pero vos te acordás que la calculadora está hecha en Inglaterra, está hecho en idioma inglés. La G es gradian, no te sirve, tenés que poner la D de degrees. Ah, bien. Ahí estaba el error. Y se acuerda que los gradianes estaban en el ángulo recto partido en 100 partes, no en 90. Entonces, justamente cuando ella pone un ángulo de 28 gradianes, se cree en la calculadora, era un poquito más chico porque son partes más chicas. Y por eso el 0,5 le da otra cosa. Tiene que estar en degrees, grados. Bien, gracias, profe. ¿Está bien? Y ahí tuvo Sí. la diferencia. Bien, bárbaro. ¿Cuánto da este módulo, chicos? 86,95. 86,95. Ah, yo lo borré porque dije está mal. No puede ser eso, pensé. ¿Eh? Yo me dio eso y dije, no, lo hice mal porque no puede dar eso y lo borré de calculadora. ¿Por qué? ¿Por qué no te tuviste fe? Porque 89 grados, 86 grados es casi una recta, o sea, casi Perdón, costado. Pero ese es el módulo. Ah, pero todavía estoy con el ángulo, yo sí, no dije nada, claro. ¡Claro! Sí, Estabas escribiendo para sacar el módulo, pero estabas pensando que estabas sacando el ángulo. Y 85 grados estaría acá sobre las cosas, ¿está bien? Claro, es cierto que esto es el módulo. Tranquilo, abra la mente. Che, ¿y el ángulo? Y acá viene la historia. ¿Cuál ángulo van a sacar? El arco tangente. Está bien, pero ¿cuál ángulo? ¿Vas a sacar la este o vas a sacar este? Y el de Eso abajo, depende si le ponemos la resultante en X o la resultante en Y. Pero Básicamente, de si norte yo a este. pienso en ese vector verde, tiene algo en Y y algo en X. Lo voy a trazar con línea gruesa. Va a tener algo en X y va a tener algo en Y. ¿Sí? Lo hice marcado afuera para no ensuciar tanto el dibujo. Ahora la historia es, si yo quiero este ángulo, obviamente la tangente de ese ángulo relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. Y sacaré ese. Pero, si yo quiero el otro, ¿quién es el cateto opuesto para el otro? La componente X. ¿Y quién es el cateto adyacente? La componente Y. Por lo tanto, si yo voy a sacar este de acá arriba, sería el arco tangente de la RX sobre la RY. ¿Por qué? Porque la RX es el cateto opuesto y la RY es el cateto adyacente. ¿Cuánto dio ese ángulo?
¿Cuánto da arco tangente de 66,67 dividido 55,8? $50 me dio. ¿Cuánto? 50 me dio. 50. 50,05. ¿No? Pregunto, ¿vieron lo que usé para medir? Dije, estos son 54, entonces acá mido ahí 54. Esto es la mitad de 54, mido acá, está un poquito pasado la mitad. Entonces, 54 más 27 da 60 y algo, es un poquito más, enchufé 85. Y el ángulo este dice, che, si acá son 45, esto te da 50 y pico grados. ¿Yo tan mal? Se acercó bastante, ¿eh? Con la, o sea, disculpen, no es la seña, no es para nadie, no conozco a ninguno, pero si yo lo hago más o menos conscientemente, tengo una idea bastante acabada de dónde va a estar el vector resultante. Y el método este es recontra útil para eso, para ver para dónde va y hasta para poder ver más o menos si le estoy complicando la vida. Lo mismo que le pasó al señor que dijo, che, 86 algo no puede ser, pero estaba mirando el ángulo. ¿Por qué? Porque él dijo el verde no tiene 86 grados ni chupado un poquito de mate. Porque se confundió. Pero básicamente usen eso, usen el método gráfico, no para sacar el número exacto. El número exacto sale por el método analítico, pero para ver si está bien, si no me tira pata. ¿Está bien? ¿Sí? Me gusta ver cuando se dan cuenta de que en realidad esto es lógico y hasta pudiendo más, si lo hago con una regla, tanto mejor, una regla de un transportador. Quizás no valga la pena, depende de dónde vaya. Y otra cosita, ¿qué pasa si hay que sacar el ángulo beta? Nosotros sacamos alfa, que es este de acá arriba, este. ¿Cuánto sería beta? 40. Sería el arco, lo vamos a sacar por otro método. Arco tangente, y ahora sí, el cateto opuesto es RI y el cateto adyacente es RX. ¿Cuánto da beta? La cuenta al revés. Obviamente, si sacas 90 menos te va a dar, pero quiero que lo saquemos así, para que se vean que no hay mayor historia, no pasa nada, da lo mismo, pero tengo que abrir la cabeza, ¿qué me están pidiendo? ¿Cuál les doy? 39,94, sí, 40. ¿Perdón? 39,94. Claro. ¿Por qué no va a dar 39,95? Ah, mira, sí, está bárbaro. 39,95 más 50,05 tiene que dar los 90 clavados. ¡Tum! Me le pusieron el ojo. ¿Está bien? ¿Sí? Y si ahora les digo yo, profesor, chicos, me llaman por teléfono y me dicen cuánto dio el vector ese, ¿qué me contestan? ¿Cómo me lo dan el resultado? Que el auto hizo una trayectoria de 86,95 kilómetros con un ángulo de 50,05 desde el norte, o hacia el noreste sería. Hacia el noreste con la misma lógica que usamos para definir el otro. ¿Está bien? ¿Sí? Y si no, me van a tener que decir, 40 grados hacia el norte del este, porque ya no es el sistema de referencia donde no puedo decir más nada. Se entiende que si me dan esto, decir, bueno, va a dar un ángulo, un módulo de 86,95, pero 40 grados hacia el norte desde el este. ¿Se entiende? Sí, a mí me queda una duda. Sí. Sí, respecto a la distancia, no es la distancia recorrida del vehículo, sino, digamos, la unión entre el punto de salida a la llegada, que no tiene nada que ver con la distancia recorrida del vehículo. Bien. Ojo, nosotros no hemos salteado el capítulo 2. ¿Sí? Capítulo 2, pasamos al 3, que hicimos vector y estamos trabajando con el 3. Capítulo 2 hablaba de ese tipo de definiciones. Por eso hay problemas más adelante dentro de estos mismos que hablan de eso. No es lo mismo distancia recorrida que desplazamiento. ¿Sí? O sea, si yo me voy de acá a Córdoba por la ruta, ¿sí? Y llego a Córdoba, mi desplazamiento es lo que marcó el cuenta kilómetros. Porque
Y fui un rato para el norte, después me volví para el oeste, capaz que hasta subido la cuesta, haya bajado, etcétera, etcétera. Si hago la Grande la Soto y voy en helicóptero derechito, 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 ¿va a dar lo mismo? Y no. No. Un recorrido. Estoy en Río Cuarto y por acá está Córdoba, qué sé yo hago así, me vengo, qué sé yo, Río Segundo, pum, circunvalación, etc. Podría ir hasta, no sé, Villa María y de ahí volver. O podría ir, cruzo la China, me voy hacia la Punilla, Merlo, Mina Clavero, Altas Cumbres, Córdoba. Este recorrido, todos van a tener distancias distintas, pero en física muchas veces no nos interesa el recorrido, sino lo que se llama desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento para ir de Río Cuarto a Córdoba? Ese vector. ¿Sí? O sea que lo que nos están preguntando acá es cuánto vale el desplazamiento, el vector R. Salió de acá y llegó acá. ¿Qué hizo en medio? Problema del. ¿Se entendió? ¿Por qué sacamos eso? Sí, sí. Ahora, por ejemplo, el ejemplo que puso ahí de que Ciudad Bella María, después Córdoba, si tuviésemos que hacerlo, nosotros tendríamos que también repetir el mismo procedimiento. O sea, se desplazó tanto hacia el oeste, después tanto hacia el este, después tanto hacia el oeste. ¡Claro! Exactamente. Te pueden ir dando de a tramos. O, más fácil, si yo voy al GPS y saco las coordenadas de Río Cuarto y pongo las coordenadas de Córdoba, ¿sí? Y hago la resta de coordenadas, a que no sabes qué voy a sacar. La resultante. El desplazamiento. Desplazamiento, ¿está bien? Y ojo, encima ficticio, porque Córdoba tiene diferente altura que Río Cuarto. Con lo cual, si me pongo en Chapelota y lo mirar en 3D, Río Cuarto tiene una altura, Córdoba tiene otra, ese vector tiene una componente más. Y el GPS no me la va a dar, porque el GPS me da latitud y longitud. O sea, como si fuera coordenadas XY de norte-sur y oeste-este, con Córdoba y Río Cuarto. Eso se llama coordenadas euclidias. Se sacan encima las variaciones de altura. Como si le sacan una foto de arriba y no te das cuenta que Córdoba está más arriba y el Río Cuarto está más abajo. ¿Está bien? Te iba a hacer una consulta antes del analítico, que ahora ya me da hasta miedo preguntarlo, porque en el gráfico, reemplazando, haciendo de cuenta que no hay 28 grados en el ejercicio original, ponerle que era de 115 grados. Se cruza la resultante, se sube y baja el gráfico ahí. O sea... Ahora, vamos luego. No te entendí la pregunta, voy a tratar de reproducir. Sí, no. O sea, vos me estás diciendo que tengo el eje, esto, este, norte, sur, salgo hacia allá, igual que antes todo. En vez de 28 grados hacia el este del norte, hago así. No, 115 sería, o sea, como que volviendo para abajo, decayendo, o sea, 115 grados desde arriba. 115 grados medio de dónde? O sea, desde el eje de las I sería, desde el norte. Ajá, o sea este señor haría una cosa así. Eso, se complica todo ahí con la resultante y todo eso, ¿no? ¿Y cuál sería el vector verde acá en este caso? Claro, sería también el punto final del mismo, pero... Ajá. Bueno, pregunto, ¿este cambió algo? No. ¿Este cambió algo? Tampoco. ¿Y este? La sumatoria, hay que hacer una resta un poco de ni. Resulta que la componente X de ese vector es así, y va a dar esto, supongamos que el ángulo acá le pongo, no sé, 130 y pico, que sería el complementario, sería en vez de 120, si fueran 28, serían 118 grados. Sí. ¿Sí? Este bicho, ¿qué va a cambiar? Ahí cambiaría el componente ni. ¿Y qué signo, qué cambia? Supongamos que el módulo del mismo, ¿qué cambia? El signo. Porque en vez de apuntar para arriba, ¿para dónde apunta? Para abajo.
Y entonces acá, este señor no va a dar 55. ¿Cuánto va a dar? Va a menos, claro. Claro, 32 menos 23. Si fueran 33 serían 10, da 9, 8 con algo. Claro. Positivo. Ah, sí, 8 con algo positivo. ¿Lo ves que chiquitito? Claro. Y ya. Buenas noches. Si vos lográs por componente, ya está, no tenés ningún problema. Listo. Obviamente, este signo se lo tuve que poner yo. Si yo le hubiera puesto coseno de 118, ¿cuánto va a dar 27 por coseno de 118? Sí, menos 12,67. ¿27 por el coseno de 118? Sí, menos 12,67. Ah, está bien, tenés razón, porque estoy acá abajo y por el coseno de ese te da este cosito de acá. Bien, ningún problema. Sé que en realidad no es el mismo número, pero bueno, no importa. Está bien. ¿Sí? Yo nunca, y discúlpenme que sea tan franco, mi método particular incluye ver el triángulo y poner los ángulos como, o sea, como en primer cuadrante. Y el signo se lo pongo yo con la cabeza. No apelo a que la calculadora, como es un coseno, un ángulo más grande, qué sé yo, bla, 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 por gracia de Dios me dé negativo o positivo. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Y otra historia interesante. Si ustedes ven por ahí, y hasta puede ser que algún chico, algún compañero, lo llame por teléfono, che, pero eso está mal. En el eje de las X, ¿no iba siempre el coseno? Y en el eje de las Y, ¿no iba siempre el seno? No, porque eso depende del triángulo que tome. Exacto. Tiene que ver con que este ángulo, en vez de medirlo de las ejes X por arriba, lo medí de la eje Y hacia el costado. ¿Se entiende por qué acá se me cambió el coseno? Y eso sale porque yo identifiqué el triángulo. Si no, estoy al horno con papas. Si no pienso, estoy al horno con papa y una manzana en la boca y otra más guardada. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bárbaro. Una consulta, en este caso tomamos ese de los 28 grados del eje de las Y porque nos decía noreste. Si no hubiera dicho nada, como no aclara más nada, yo asumo que el cero está en el norte, entonces 28 grados hacia el este, hacia el noreste, recorre para allá. ¿Está bien? Claro, en el caso que no hubiera dicho noreste, no hubiera dicho nada, 28 grados, yo lo tendría pero que ¿cómo sabes 28 grados? ¿Así o así? O sea, asumimos que el cero está para allá, pero si no te dice, te dice 28 solo, tenés que asumir ese. Si te dice menos 28, tenés que asumir ese. Pero en este caso, si solo dijera de 28, ¿no habría que medirlo desde las X? No creo, porque estoy hablando de línea norte-sur. Bueno, eso es relativo. En el caso de que aparezca uno de esos, levanta la manito, acá en la compu, o en el parcial, o donde sea. Profe, ¿estamos hablando del cero en el norte o el cero en las X? En el este sería en este caso. Eso es obligación mía, que el enunciado esté claro. ¿Está bien? Y este enunciado, lamentablemente, no está claro en ese aspecto, pero yo lo tomo así porque, qué sé yo, porque se me ocurre. Profe, ¿y cuando hablan de navegación, se toma igual? Sí. En general, porque sí. A los últimos problemas habla de un barco también, y bueno, para saber. Sí, en general sí, salvo que aclare, claro. como siempre. ¿Está bien? Sí. Se fue Bon Giovanni porque tenía que ir al médico. Creo que iba el psicólogo. No, mentira. Resulta ser que cuando uno dice ángulo azimutal, para nosotros, que bueno, esto hace rato que venimos trabajando así, ¿dónde está el cero? En el norte. Y es positivo hacia adelante, y hacia el este, y negativo hacia el oeste. Listo, buenas noches. En la general asumo ese tipo de cosas. Si no, pregunto, no pasa nada. ¿Está bien? Sí. Bien. Ojo que no voy al psicólogo, ¿eh? Mi señora es psicóloga. Bueno, se podría ganar unos mangos también. Tal cual. Gente, nosotros problema 6, que no es difícil, pero lo que está mostrando es cosas que ya saben hacer, pero como que te hace abrir los ojos. ¿Sí?
¿Llegué a ese objetivo con el problema 2 y el problema 6? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasará con el problema número 8? Lo comparto para que lo vean. ¿El eje de las X positivas siempre va a ser el este? ¿O eso lo tomamos en forma arbitraria nosotros? Otra vez, si El voy a eje agarrar un positivo. mapa, ¿para dónde está el norte? Arriba. ¿Para dónde está el este? A la derecha. Entonces lo hacemos coincidir con el eje X nuestro. Perfecto. ¿Está bien? Una vez, hace un par de años, un grupo de chicos me ponía el este hacia acá. No sé por qué. Habrán sido hijos de Evo Morales, donde dio vuelta el mundo, ¿sí? Y entonces el este le quedaba para el otro lado, pero no sé dónde lo sacaron. Cualquier planiferio, mapa de barra está así, y lo asociamos al XY que nosotros conocemos. ¿Está bien? Bien. ¿Qué dice el problema número 8? Lo pongo acá para que lo vean, perdón, discúlpenme. Mi computadora tiene delay. Ahora sí. Una ventana. Esto. Ahí va. Bien. Ahora sí se ve. Leamos el 8. Un golfista ejecuta 3 golpes para meter la bola en el hoyo. Cuando está en el green. El green creo que es el lugar de partida del golf. Nunca lo supe bien. El primer golpe desplaza la bola 12,6 pies en dirección norte. El segundo, ¿perdón? El segundo, 6 pies al sureste y el tercero, 3 pies al suroeste. ¿Qué desplazamiento se necesitaría para meter la bola en el hoyo del primer golpe? Tras el diagrama vectorial. ¿Para qué lo puse ese? Sí, igual. Ahí yo también tenía la duda cuando no aclara el ángulo del sureste y el suroeste. ¿Es a Para eso 45 lo puse. grados? Para eso lo puse. Para eso lo puse. Para que charlemos un Yo lo poquito planteé de a uso. 45 grados. Bien, justamente. Espérate, dejé de presentar. Ahora sí me están viendo. Borro. Y vamos a hacer el diagrama vectorial. Ya no tiene mayor sentido hacer esto. Lo hacen solos si le aparecen dudas de matemática o ese tipo de cosas. Borro esto. Vamos a hacer el diagramita. Sí, el green es la parte verde bonita, ya el último al lado del hoyo, ya cerquita del hoyo. ¿O será donde sale? No, creo que no. Bueno, no sé. La historia es, tengo un punto de partida y un punto de llegada. El señor, ubicamos esto, ubicamos como siempre norte, sur, este, oeste. ¿Cómo es? Sale de acá, acá del green. ¿Qué se manda? Un desplazamiento de no sé cuántos pies, lo leo de vuelta. 12 pies al norte. O sea que vengo y dibujo 12 pies al norte. 12 pies al norte, listo. Después dice que hace 6 pies al sureste. ¿Y eso qué sería? En el cuarto cuadrante. ¿Sí? Lo podría dibujar aquí en la punta, sí, no hay mayor problema. Si este es 12 pies, el otro será la mitad, y lo dibujé 40, o sea, lo pongo acá chiquito, lo dibujé 45 grados, así o así, da lo mismo. ¿Sí? Lo pongo acá para que se vea clarísimo el desplazamiento después, ¿no?
la lógica del polígono. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo puse así? ¿Y son puntos cardinales, además de los 4 básicos, o hay 4 más que son los intermedios, me parece a mí? O en los Y mapas hay más, porque está el nor-noreste Claro. y el este-noreste, por ejemplo. ¿Sí? Claro, pero El es punto noreste, cardinal. vamos a dibujarlo por acá para que no se me mezcle aquel, el noreste, lo que dice el señor, acá está el norte, acá a 45 grados está el noreste. Y el nor-noreste lo han escuchado, viento del nor-noreste, en realidad apunta por otro lado, pero bueno. ¿El nor-noreste qué será? Y será así. Y el este-noreste será así. ¿Está bien? ¿Todo el mundo de acuerdo? Es otra lógica para nombrar eso. A nosotros eso nos falta precisión, porque de última tengo que asumir que si este noreste es 45, el nor-noreste es 27,5 más, o 27,5 de acá. ¿Está bien? Y el este-noreste sería el 27,5, o sea, la mitad. Pero bueno, es una lógica que se usa, y encima, medir en pies velocidades de viento es terriblemente común. Pi sobre 8. Pi sobre 8, correcto. Pero bueno, está lógico pensar que se te dice que la pelota la tira hacia el sureste, que es esa dirección. Por lo tanto, vengo y lo dibujo allá arriba. ¿Sí? Y este ángulo quedó siendo de 45 grados o pi sobre 8. Después, ¿qué hace? Pues se desplaza 3 pies al suroeste. 3 pies al suroeste. Esto eran 12, 6 y 3. 3 sería la mitad, la cuarta parte de 12, o sea que sería acá, sería ahí, bien una cosa así. Tendría que haber hecho una escala más grande, ¿no? Y puso al suroeste, o sea que otra vez 45 grados de esa línea. O sea que este señor son 45 grados. Y la línea verde, como recién, es ese desplazamiento. Bastante choto el guaso. Ah, sí, tenés razón vos. Ahora que pienso en la distancia, tenés razón vos. El green debe ser cerquita del hoyo. ¿Por qué? Porque 12 pies, ¿cuántos son 12 pies? 12 por 30 centímetros, a ver. Sí, es 0,34 centímetros el pie, si no me equivoco. Sí, por ahí. Por ahí, ¿sí? O sea que 12 por 0,3... 4 metros. 4 metros, o sea que Nero está en el green, está ahí al final y es bastante choto, porque si tenés la hoja va ahí y lo tira para allá, el negro tiene Parkinson o algo así. Está bien, golfista medio trucho. Usted ni siquiera nunca jugó al golf, ¿eh? ¿Cómo? Que usted ni siquiera nunca jugó al golf. Obviamente. Siempre he tratado de invocarla, pero nunca en golf. Digo, bueno, sigamos. Sigamos. ¿Qué onda con ese? ¿Dónde está la dificultad de ese problema? ¿Es muy distinto al anterior? Y no, es muy similar. No, es lo mismo, básicamente. Lo mismo, solamente que nos dio para charlar de qué pasa con los ángulos cuando me dicen suroeste, sureste, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y también para convertir pies a metros. Porque me gustaría que se acostumbre. Ojo, ¿puedo trabajar este problema todo en pies? Puedo, ningún problema. Porque esas componentes que antes ponía en kilómetros, ¿se acuerdan que le ponía los 54 kilómetros? Acá lo puedo poner en pies. ¿Sí? Y entonces la historia sería cómo hacemos para convertir, que trabajar en uno en el otro, pero no hay mayor historia. ¿Vale la pena que lo hagamos o lo hacen solos para practicar? ¿Listo? Lo hacen solos. Nadie escribió nada, pero me tomé la atribución. ¿Qué hora es? Las 7. Bueno, vamos a tratar de... Empezamos a las 5:30, 7:30 deberíamos cortar. 12, ¿cuál fue? El 8. Vamos con el 12.
Pongo de vuelta. Preguntar. Una ventana. Compartir. ¿Qué dice el 12? Este está interesantísimo. Lo leo. Las manecillas, la manecilla minutera de un reloj de pared mide 11,3 centímetros. Desde el eje hacia la punta. Uy, se me cayó. Desde el eje hacia la punta. Voy a borrar esto. No sé dónde está, pero esa es la manecilla minutera. Y tiene una longitud L. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cuál es el vector desplazamiento de la punta? Y vienen varios incisos, desde un cuarto de hora hasta la media hora. ¿Qué está preguntando ahí? Tengo el reloj, ¿sí? Y la manecilla minutera está así. ¿Está bien? Bárbaro. Está ahí en el cuarto de hora. Pasa un cuarto de hora y ¿a dónde va a venir a parar? Acá. ¿Me pueden decir cuál es el desplazamiento de ese punto, la puntita de la manecilla del reloj? Saco esto. Dejar de compartir, después leemos los otros. Bueno, se entendió más o menos que lo que está pidiendo. ¿Cómo representaría el vector desplazamiento de esa puntita? De un punto al otro. Ajá. Primero al otro. Eso que está acá se denomina vector desplazamiento. Es dónde estaba al principio y dónde estaba al final. Y acá aparece la diferencia que veíamos hace un rato. Ese puntito va a ir recorriendo ese círculo. La distancia recorrida va a ser lo mismo que la longitud de ese vector. No, es como viajar a Córdoba. La distancia recorrida no es lo mismo que el desplazamiento. ¿Estamos, gente? Me están pidiendo ese vector desplazamiento. ¿Cómo lo saco? 11,2. Con Pitágoras. De 11,2 al cuadrado. O sea, ¿Con el uso de los radiales? ¿Perdón? ¿Con el uso de los radiales? Sí. A ver, si me pidieran esta longitud, esa longitud, no hay duda que tengo que usar radiales, porque te relacionan longitud de arco con ángulo recorrido en los radiales. Pero me pidieron ese vector. ¿Sí? Acá tengo varias formas. Una es lo que dicen, che, si yo conozco que eso vale esa longitud y eso vale esa longitud, puedo sacar eso por Pitágoras y la dirección y el sentido se lo doy con un ángulo. Hago un arco tangente, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Sí? Pero quiero que remarquen una cosita. Una cosita que es una definición que venía del capítulo antes, y como nosotros la estamos usando ahora y no se la mostraron a nadie, lo quiero poner acá. Siempre, pero siempre, siempre, un vector desplazamiento es el vector posición inicial, se lo suele llamar R, no de radio, sino de vector posición, perdón, posición final menos posición inicial. Es cierto que puedo jugar con geometría y saber cuánto vale el módulo y cuánto vale el ángulo y ya está. No tengo mayor historia. Pero está bueno reconocer que un vector desplazamiento lo suelen llamar delta R, para que consuerte con la definición, posición final menos posición inicial, vector desplazamiento, sale por este lado y hasta a veces ni me hace falta de andar renegando mucho. Pensemos lo siguiente.
¿Me pueden decir cuánto valía el vector posición inicial si pongo este sistema de referencia? ¿Cuánto vale el R? 11,3, 0. 0 ¿Cuánto vale? más 11,3. 11,3 versor I más 0J, ¿o no? sí. Porque un vector posición me tiene que decir dónde, módulo, dirección y sentido. Ah, 11,3 para allá. Y el R final, 0 versor I más 11 versor J. 11,3. Menos. menos 11,3 versor J. Y si ahora yo quiero sacar un delta R, ¿qué es eso? ¿Qué es esa resta? ¿Qué habría que sacar? ¿Cómo hago para sacar el delta R? Quiero hacer R final menos R inicial. Ah, el R inicial era ese. ¿Cómo será el menos R inicial? No sería un signo menos acá y un signo menos acá, pero no importa. ¿Y ahora qué hay que hacer para sacar una diferencia de vectores? Sumar los dos con este cambio de signo, porque estoy sumando el negativo. Sería más menos el R. Eso lo vimos en clase. ¿Cuánto da el delta R? Y va a ser menos 11,3 versor I menos 11,3 versor J. Hicimos lo de siempre y ahora pienso, ¿estará bien dado ese vector si a mí no me cuentan nada, no me llaman por teléfono y dicen que el desplazamiento es menos 11,3 versor I menos 11,3 versor J? ¿Cómo es? Profe, Sí. me perdí en la parte de por qué le agregó un menos al 11,3i. Bien, vamos a ver. Hasta acá llegamos que esto que estaba acá era el vector R inicial. 11,3 versor I, 0 versor J. Pero yo tengo que hacer la resta. R final menos R inicial. Que habíamos visto cuando vimos el teórico que esto se podía hacer así. ¿Te acordás? Ah, claro, sí, sí, sí. Que restar vectores era lo mismo que sumar, pero con el vector menos RI. Entonces lo que puse acá fue el menos RI, multiplico por menos 1, multiplico por menos 1, multiplico por menos 1, y ahora sumo. Entonces, este más este te va a dar menos 11,3, este más este te va a dar menos 11,3, y ese vector, el delta R, va a ser menos 11,3, menos 11,3, pimba, pimba, es ese. ¿Me hace falta dar módulo y ángulo? Podría, no tengo historia, pero ¿vale la pena? No. ¿Te dijeron cómo quieren que le des el vector de desplazamiento? No te dijeron nada, está mal darlo así. Todo el mundo está de acuerdo para dónde apunte, qué módulo, o sea, el módulo lo tengo que sacar, pero para dónde apunte y más o menos como ese vector. Ahí, profe, ¿se cambiaría el 00, digamos? No. ¿El origen? A ver, vamos de nuevo. Una cosita que lo dije antes, capaz que lo dije muy rápido. Cuando antes tuve que poner el problema del auto, que una señorita proponía de decir, che, voy a poner el desplazamiento 1 acá, porque iba hacia el este, el desplazamiento 2 acá, porque iba hacia el norte, y el desplazamiento 3 acá, porque iba a 28 grados de coso que era. ¿Está bien? Ese señor tenía el 0,0 acá y los dibujé a los vectores con el origen juntos. ¿Sí? Después yo dije, che, si tengo que sumar estos tres vectores, en vez de hacer así, uno de los métodos gráficos era, hago el método del paralelogramo, que yo 2 veces para poder sacar esto, o hago el método del polígono y digo, desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3, pum, estaba la resultante. Cuando lo escribí uno atrás del otro, no me importó mucho que ese vector estuviera aplicado acá. ¿Por qué? Me importó, voy a borrar esto, que ese vector y ese vector
tuvieran el mismo módulo y la misma dirección. El punto de aplicación no me importó mucho. Para las sumas y las restas, el punto de aplicación no jode. ¿Está bien? Buenísimo, gracias. Cuando a vos te dicen menos 11,3, no es dirección y sentido de este bicho, que lo dibujo acá, pero no hay mayor problema, sería ese. Perdón, más grande, porque 11,3 en el radio tiene que ser más grande. ¿Está bien? Si este es 11,3, este es 11,3 y este bicho tiene que ser más grande que 11,3. Bueno, me salió feo el dibujito, pero tendrían que ser como paralelo este con este. ¿Está bien? ¿Sí? No importa el punto de aplicación para un vector. ¿Se entendió? Bien. Bárbaro. ¿Qué más? Bueno, esta definición es terriblemente importante. ¿Cuánto vale un vector de desplazamiento? La forma definición básica, vector de desplazamiento delta R es R final menos R inicial. Después veré el procedimiento para hacerlo, pero eso es básico, básico, básico para saber eso. Si yo tengo el origen acá en Río Cuarto, ¿sí? Y quiero ver el vector de desplazamiento para ir a Córdoba, ¿qué haré? Y el origen va a estar acá y la otra puntita va a ser una línea recta, recta, recta que va hasta el centro de la ciudad de Córdoba, cuyas coordenadas o componentes los sacaré con el GPS, tanto latitud sur, tanto longitud oeste, ¿sí? Y con eso saco la diferencia y tengo multiplicado por radio terrestre, etcétera, etcétera. ¿Saben cómo es el TMS, la latitud, longitud, etcétera? ¿Saben cómo es? Más o menos. Pero ahora no entro en duda con la pregunta esta. Creo que lo conocían, pero... Bueno, vamos a hablar 2 minutos de eso. Antes de meterme en eso, vamos a revisar a ver qué problemas quedan. Si hay alguna cosa muy loca, tengo 15 minutitos para volver a ese, pero antes voy a revisar los otros problemas, porque los otros problemas van a quedar todos de deber. Bien. El problema 12 ya lo hicimos. Perdón, el problema 12 le faltan más, porque hicimos solamente el inciso A, que dice del cuarto de hora hasta la media hora. El inciso B dice en la siguiente media hora, o sea, desde la media hasta la hora entera. ¿Está bien? ¿Cuánto es el vector de desplazamiento? Y el inciso C, la siguiente hora. ¿Cuánto es el desplazamiento desde que llegó justo a la hora? Y da la vuelta 1 hora. ¿Cuál es el desplazamiento? 0. 0. Desplazamiento es 0. Longitud recorrida es 0. No. Hizo todo esto. Toda la vuelta hizo. ¿Está bien? Pero básicamente, si vos le decís delta R en 1 hora, va a ser R final, vector, menos R inicial. ¿Y cómo son el R final y el inicial? Iguales cuando haces la recta, ¿qué vector te va a dar? 0. ¿Está bien? Pero bueno, lo dejamos. Problema 12. Problema 14. Problema 14. Problema 14. A ver si voy despacito para arriba. Me fui. Qué sensible que es esta porquería. Si ustedes leen la página del RESNIT hasta la parte de productos, van a ver que son creo que 8 carillas. Y está bueno para repasar cosas y para entender a qué le llaman vector de desplazamiento y todas esas cosas, no pierden nada. Y ahora vamos acá están los problemas. Problema 12, problema 14. Dice, un barco se dispone a zarpar hacia un punto situado a 124 kilómetros al norte. Tiro el vector. Y 31,4 kilómetros al este de su punto de arranque.
¿Qué te acabo de dar con esos dos números? Las coordenadas del punto de destino. 72,6 al norte, 31,4 al este. ¿Qué distancia y en qué dirección deben navegar para llegar a su destino original? Ahí sí te piden módulo, dirección y sentido. Muy fácil, lo hacen solos. Sigamos con el 14, vamos al 19. Ojo, se pueden hacer todos los problemas, ¿eh? Todos los problemas. Pero nosotros marcamos, yo por lo menos elegí marcar esos que muestran cosas que hay que hacerlo sí o sí. El resto, si alguno quiere hacerlo, me lo pregunta, lo charla, no hay problema. Problema 19, dos vectores están dados por 4i menos 3j más k, y b menos i más j más 4k. Halle a más b, a menos b, un vector tal que a más b más c sea igual a 0. A menos b más c sea igual a 0. ¿Qué está pidiendo? Que haga lo de siempre, pero con 3 dimensiones. Lo puse simplemente para eso. ¿Sí? Y otra cosita, por el cual lo puse, tiene que ver con el último inciso. Dice, un vector c tal que a más b más c sea igual a 0. O sea, ¿cómo sería? Vector A más vector B. O no, creo que era menos, ¿no? No me acuerdo. Ah, sí. Vector A menos vector B más vector C igual a 0. ¿Cómo se procede con eso? Esta es una ecuación vectorial. ¿Se puede despejar de adentro de una ecuación vectorial? Sí, ningún problema. A menos B igual a menos C. Y quiere que encuentren C. ¿Cuánto valdrá C? La resta de A menos B. Claro, si yo a este señor lo multiplico por menos 1 y a todo esto lo multiplico por menos 1, acá va a quedar C. ¿Y acá qué va a quedar? O sea, ¿está bien? ¿Todo el mundo de acuerdo con ese despeje matemático tonto? Sí. ¿Sí? Ah, Sí, profe. o sea que yo tendría que hacer B menos A. Pero en el inciso anterior, este es el inciso C, en el inciso B te había pedido que hicieras A menos B y lo habías calculado. ¿Quién es A menos B? A menos B es menos C. O sea que vos con el resultado del inciso B, lo que dé, si lo multiplicas por menos 1, ¿qué vas a obtener sin sacar esta cuenta? Multiplicado por menos 1, ¿cuánto va a dar? ¿Se dan cuenta que yo usando la cabeza me acabo de dar cuenta que si yo hago A menos B da un número, perdón, un vector, y si hago B menos A da un vector que es bastante parecido pero con el signo cambiado? ¿Sí? Y es para que no saquen cuenta el cohete. Ese era el 19. ¿Se entendió lo que quise hacer en el 19? Díganme que sí. Bien. Sí, sí. Si no, lo piensan de vuelta y lo volvemos a charlar. Después tengo el 21, 22, 23, 24. 21, un hombre sale de la puerta, bla, 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 estando en el origen, el centavo es igual, pero en 3D. 22. 21, el 22 está más arriba. Ahí está, 22 y 23.
Una partícula experimenta 3 desplazamientos en un plano. Tanto, tanto, tanto. Elige el eje apuntando al oeste como el eje Y, el eje X apuntando al este, y el eje Y apuntando hacia el norte, y halle las componentes de cada desplazamiento, las componentes del desplazamiento resultante, la magnitud y dirección del desplazamiento resultante, el desplazamiento que se requería para traer de nuevo la partícula, o sea, más de lo mismo. Es cuestión de poderse trabajar con componentes, desplazamientos, senos, cosenos y ese tipo de cosas. 23, 2 vectores A y B son el dibujito de abajo, y su vector suma es R. Halle las componentes de I, de R, la magnitud de R, el ángulo y forma R con el X, más de lo mismo, es para asegurar el bochazo que seno y coseno lo van a hacer chala. Y este último es: la estación radar detecta un cohete que se aproxima desde el este. En el primer contacto, la distancia del cohete es 12.000 pies a 40 grados sobre el horizonte, está el dibujito. El cohete es rastreado durante 123 grados, o sea que el radar levanta así y avanza 123 ¿Cuál grados. es el ejercicio cuál? Que no lo encuentro. El 24. Es un radarcito, tiene el dibujo y todo. ¿Encontraste? Sí. Bien. Y la pregunta sería: halle el vector desplazamiento del cohete durante el periodo de contacto del radar. ¿Qué necesita saber? ¿Cuánto vale el vector desplazamiento? Recuerde que desplazamiento es posición final menos posición inicial. Y tengo los datos para sacar las posiciones. Se los dejo, es más de lo mismo. ¿Está bien? ¿Sí? Si Dios quiere, viento a favor de luna llena, el lunes largamos con capítulo 5, dinámica, leyes de Newton. Si alguno quiere alguna preguntita rápida de los problemas estos, lo charlamos. Y si no, lo dejaríamos para consulta, que la volvemos a poner el miércoles, si será mañana, la tarde. Yo capaz que el miércoles mañana pueda. No sé si hacer las dos, lo vamos viendo. ¿Qué les parece? Bien, para terminar los 5 minutos, ya que está, les cuento qué onda con latitud y longitud. Yo tengo el mundo, me salió medio feo, tengo el Ecuador, tengo el norte y tengo el sur. ¿Está bien? Eso y esta línea que le llaman el meridiano de Greenwich. Greenwich es un lugar de Inglaterra, un observatorio astronómico muy importante, que tiene siglos observando cosas, y ahí le pusieron el 0 grados. Ah, porque este señor, en vez de moverse en distancias, cuando uno avanza hacia el oeste, lo que va diciendo es: mira, esos meridianos son como gajos de naranja, van avanzando, y entonces tengo 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados. Argentina está por acá está Río Cuarto, visto desde ese punto de vista, si ahora a este mapa lo pongo plano, desde el 0, o sea, Greenwich, tiene 30 y... no me acuerdo, pero tiene... y otra vez, hacer líneas así horizontales terminan dando grados de latitud norte y sur. Y estos son grados de longitud este-oeste. Este-oeste, norte-sur. Río Cuarto tiene 33 grados de latitud sur, o sea que el ángulo que hay acá, si yo tengo el 0 en la línea del Ecuador, son 33 grados. ¿Sí? Y de oeste a este son, parate que me ubico, son 15 grados por hora, y tengo 5 horas de diferencia con Europa, 4 con Inglaterra, o sea que serían 60 grados. Creo que son 70 grados, depende de la época del año, porque eso cambia digamos, convencionalmente, con horario de invierno y horario de verano. Vamos a suponer que son 60 y pico grados. ¿Sí? 70 grados, vamos a poner, para hacer un número redondo. Ah, quiere decir que acá está Río Cuarto, y supongamos que quiere ir a
ese señor, a Greenwich, que está en 0, pero tiene, no sé, estoy pensando ahora de tener como 40, 45 grados de latitud norte. Obviamente, si yo trazo esa distancia, sería volar de acá o atravesar la Tierra y hacer un túnel para llegar allá. Y ahí viene la historia. Si yo quisiera volar directamente, el desplazamiento de esto tendría que ser haciendo un túnel, perforando tierra y aparecer por allá, en ese lugar, justo abajo del observatorio de Greenwich. ¿Está bien? ¿Sí? Pero lo que normalmente, como trabajamos con geometría euclidia, o sea, a este punto que es redondo lo hemos abierto, y tal es así que lo abrimos, que ese puntito que es el hemisferio norte, y cuando vos ves un planiferio, el norte, ese punto lo han estirado porque ha abierto el mapa, y entonces todo esto, el hemisferio norte, acá está Greenwich, y Groenlandia, que es una islita chiquitita, si ustedes se fijan en los mapas cuadrados, en los mapas planos, es más grande que Argentina, más grande que Latinoamérica. ¿Saben por qué? Porque como está muy al norte, cuando yo lo abro, esa distancia se agranda. Y entonces parece una cosa inmensa. En los planiferios, en un plano hecho en un mapa mundi, digamos, esa isla es chiquita, no es más grande que Buenos Aires. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero bueno, ¿cómo sacaría esa distancia de vuelo? No la de atravesar la Tierra, la distancia de vuelo. ¿Cómo se podría sacar? ¿Con radiales? Claro, porque básicamente acá se va a complicar porque el ángulo no es ni oeste-este ni norte-sur, el ángulo está inclinado, pero básicamente sería tratar de encontrar desde el centro de la Tierra, que está por acá, qué arco ha recorrido. Entonces, sabiendo ese ángulo y sabiendo que ese ángulo es la variación de el arco sobre el radio de la Tierra, puedo saber qué distancia de vuelo tengo. Me faltaría encontrar ese ángulo. Ese ángulo, evidentemente, no está tan fácil de sacar porque esto tengo así y esto está así. Pero si uno pensara en algo que esté justo a la misma longitud oeste que ese arco es fácil de sacar porque estoy arriba del meridiano. Si estoy arriba del meridiano, supongamos que esto sea 45 norte y nosotros somos 30 sur, ¿cuánto recorrido? 45 más 30, 75. Si esto vale 75 grados y el radio de la Tierra son 6.400 kilómetros, por los 75 grados pasados a radianes. Recuerden que esta fórmula andaba medida en, esto anda para ángulos radianes. 75 grados viene a ser algo así como 5 sextos pi, me parece, una cosa así. 5 sextos pi, cuando saque la cuenta, ¿qué te va a dar? La longitud en kilómetros que tiene que volar si quiero volar derecho por el meridiano hasta un lugar que esté a 45 grados de latitud norte. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Recuerden que cuando uno saca las coordenadas de GPS, está dada en grados, no son distancias. No son distancias. Ah, si yo miro para ir del Río Cuarto a Córdoba, Río Cuarto a Córdoba, acá está Río Cuarto y acá está Córdoba, ¿qué curvatura? Se notará mucho la curvatura de la Tierra, que tiene un radio de 6.400 kilómetros para hacer 200. Ah, si yo le hago zoom a ese pedacito, esos 200, la cuerda y el arco son prácticamente lo mismo, porque ese ángulo es muy chiquitito. La diferencia en grado de latitud de Córdoba y Río Cuarto es muy chiquita, por lo tanto, esa distancia recta y esa distancia así son prácticamente lo mismo. Salvo, bueno, obviamente puede haber montaña en medio, pero en longitud, la distancia euclídea sale fácil haciendo definición de radianes. 75 grados, ¿cuánto es 75 grados de radianes? Para sacar la cuenta exacta. Y pi radianes, 180 grados, 75 grados, X. Por lo tanto, este por este sobre este, te queda 75 por pi sobre 180.
Y este bicho dividido 5 da 15. Y este dividido 5 da... 67,5, ¿da? No. ¿Perdón? 67,5. ¿Cuánto es 180 dividido 5? 180 dividido 6 da 30. Esto tiene que dar 20 y pico. Entonces, ¿cuánto es? 15 dividido 75 dividido 180. Eh, 150 son 10, 30 son 6. 0,46. Ahí está. 10, 15, 16 avos de pi son 75 grados. No, no puede ser. Porque estoy hablando de que 90 son pi sobre 2. O sea que tengo que dar 7/16. Ahí sí puede ser. No sé dónde estoy chingando. En algún lado la cuenta está mal, pero como fracción de pi, los 75 grados serían 7/16 de pi. Más o menos. ¿Está bien? O Para 6. saber, regla de 3 simple, o sea, si 75 equivale a 100, X a 90, ¿o no? ¿Por qué 75 a 100 y que 90? ¿Dónde metes porcentaje ahí? No, si 75 radianes, tal como se dividen en 100, no en 90. ¿Por qué 100 los radianes? ¿De dónde sacaste que se dividen en 100 los radianes? ¿Qué se divide en 100? Los ángulos. 100 los gradianes. Y estoy hablando de gradianes. Que son 180 grados. Perdón, pi radianes son 180 grados. Está, sí. X radianes son 75 grados. O sea que la historia sería X igual a 75 por pi sobre 180. ¿Cuánto es 75 sobre 180? El numerito ese. 0,42. 0,42. O sea, 42 sobre 100 de pi. O sea, 21 sobre 50. 21 sobre 50 pi. 21 sobre 50 pi son los 75 grados. Esa fracción, 21 sobre 50 pi. Que si fueran, sí, así es. No sé por qué es muy parecido esto a 7/16. Sí, ese número que había sonado. Los 75 grados es aproximadamente igual 7/16 de pi. Más o menos. ¿Está bien? Si yo conozco que este es 7/16 y lo multiplico por 6.400, 7,16 por 6.400, ¿cuánto es? 7 dividido 16 por pi dividido coso te da la distancia que tendría que volar. ¿Se entendió? No los quiero distraer más. Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Recuerden, cuando hablan de latitud y longitud, le están dando grados. No me pueden decir que avanzar 10 grados hacia el norte es moverse 10 kilómetros. Ojo con eso. ¿Se entiende? ¿Sí? De todas maneras, hablar en grados es recontra útil. Si yo tengo que orientar un panel fotovoltaico, siempre la opción original es ponerlo hacia el norte con una inclinación respecto al piso de la latitud más 10. ¿Sí? Si yo estoy a 33 grados, deberé ponerlo a 43 grados para que capte. Hay una fórmula empírica, después la podemos demostrar más adelante, lo van a hacer lo que vean energía solar, fotovoltaica, conviene ubicarlo en esa dirección, porque en promedio te va a captar la mayor energía durante todo el año sin tener que moverlo. Si estoy en un lugar más al sur, por ejemplo, Comodoro Rivadavia, que está a 45 grados de latitud sur, el panel fotovoltaico lo tengo que elevar, en vez de 45, 55 grados, mucho más paradito. ¿Por qué? Porque el sol está más bajo, entonces le va a pegar más de frente. ¿Se entiende que la latitud sirve para ese tipo de cosas? Amén de muchas otras. ¿Sí, señores? Bien. Sí, profe. Siempre trato de meter... no sé si estoy compartiendo o no. No, ya dejé de compartir, ¿no? Sí. Siempre trato de meter...
Siempre trato de meter un poquito de geometría solar y de uso solar para que vean que estamos apuntando a que puedan usar este tipo de cosas con soltura. ¿Estamos, gente? ¿Sí? Bien. Señores, ¿algo más? ¿Algo más? Creo que nada más. ¿Qué otra cosita? Bueno. No, se acaba la grabación. Voy a dejar de grabar. Detener.